La escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, nacida en Guayaquil en 1976, acaba de publicar en la editorial Páginas de Espuma el volumen de relatos Sacrificios Humanos. Ampuero estudió literatura y colabora con diferentes medios internacionales. Hasta el momento había publicado 2 libros de crónicas, Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de residencia, y otro libro de relatos, hace 3 años, Pelea de gallos, que nos dejó con la boca abierta. Así que teníamos muchas ganas de leer su segundo volumen de cuentos, Sacrificios Humanos, un libro en el que su autora vuelve a hablarnos de los horrores de la vida. Si en el primer volumen se circunscribían principalmente al hogar, en este se nos hace una radiografía de todo nuestro universo social marcado por la violencia sobre los débiles y los marginados, y en especial la violencia machista sobre las mujeres. Como se dice en la contraportada del libro, todos podemos ser el demonio del otro, todos podemos ser el sacrificio de ese otro. Saludamos ya a María Fernanda Ampuero, que nos escucha desde su ciudad natal, Guayaquil. Hola María Fernanda, bienvenida a Radio Euskadi, gracias por estar con nosotros. Hola, estoy contentísima, no sé si decir hola, buenos días, buenas tardes. Lo que tú quieras. O buenas noches, para mí son buenos días, y bueno, es para mí hermoso poder hablar con ustedes. ¿Quién me iba a decir a mí que cuando llegué en el 2005 iba a poder hablar con Euskadi cuando llegué como un inmigrante más? Sí, muchas gracias, de verdad. Sí. Oye, no sé, María Fernanda, si ha sido especialmente para ti dura la creación de este libro de relatos a tenor de la recepción entusiasta de tu libro anterior y la expectación que había ante tu siguiente paso literario. ¿Te has sentido muy presionada? ¿Te ha atenazado la responsabilidad? Sí, muchísimo. Y además, imagínate, se suman muchas cosas. Además de un primer libro que revolucionó de alguna manera mi vida, porque a pesar de que yo no es que soy nueva en esto de la escritura, porque yo he sido periodista claro. Desde muy jovencita, pero sí que tal vez al ser periodista yo estaba siempre del otro lado, haciendo yo las preguntas, como un poco bajo perfil, y de repente esta de estar del otro lado, yo ser la que enuncia, ¿no? Yo ser la que tiene la responsabilidad de hablar y de ser coherente y de... Pero además de eso, que fue, no me estoy quejando, digamos, ha sido hermosísimo este periplo desde que salió Pelea de Gallos. Sí que pasaron muchas cosas en mi vida que cambiaron mucho mi vida. Tuve un trabajo con mucha responsabilidad, un trabajo público, y vino la pandemia, además, ¿no? En estos 2 años que siguieron a la publicación de Pelea de Gallos. Yo cambié mucho, he cambiado mucho, el mundo cambió mucho, con lo cual cambiamos todos. Y yo no me imaginé que en un año como el de la pandemia, que arrancó ya hace un año exacto, exactamente, con una mortandad aquí en Guayaquil, en el lugar donde nací, donde vive la gente que me importa, fue un duelo, es un duelo general, es un duelo de todos como ciudadanos, pero no solo de los muertos, que sí, que todos tenemos alguno, o varios cercanos y queridos, sino un duelo de pensar en que hay alguna posibilidad de redención en relación a los ricos y a los pobres, digamos, ¿no? Porque aquí solo se salvó el que tuvo los medios, y aquí solo se están vacunando los que tienen el poder y los medios y los contactos. Con lo cual estamos, aparte de la pandemia, aparte que ya es bastante, estamos devastados de otra manera. Y en ese contexto, yo pensé que no iba a poder escribir nada, y además con lo que tú dices, la responsabilidad de estar a la altura de mí misma, de algo que hice y que pues a mucha gente le pareció que lo hice bien. Entonces sí, era muy difícil y fue muy difícil para responder tu pregunta. Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil a la hora de escribir estos cuentos que narran historias muy desgarradoras porque miran directamente a una realidad que puede ser muy dura? Creo que lo más difícil ha sido mirarme a mí misma, mirar mi historia reciente. Yo toco temas, digamos, puede ser que tú sientas que este libro es como una continuación, no sé exactamente si usar continuación, pero sí como otro capítulo de un mismo libro, que es el Pelea de Gallos y todo el dolor y toda la violencia que hay en Pelea de Gallos.
Pero aquí quien me conoce mucho puede saber que estoy tocando temas que para mí son verdaderamente el tuétano del dolor de mi vida, que es, por ejemplo, el tema de que tu propia familia te considera inadecuada, el tema de la belleza física, el tema de que las chicas, que las adolescentes o las niñas que no son delgadas, rubias, perfectas y, ¿sabes?, son consideradas monstruos, son consideradas inadecuadas, son consideradas lo que hay que cambiar, ¿no? Lo que hay que luchar por cambiar. Todo lo que es tu vida es una cosa que a los otros les molesta. Y entonces toco ese tema mucho, además, mucho. Y está el tema de la inmigración, que también es una decisión que yo tomé hace casi 20 años. Yo primero me fui a Argentina un tiempo, y luego me fui a Madrid. Y esa fue una experiencia que transformó mi vida entera, me hizo convertirme en el otro, me hizo saber de la vulnerabilidad de un ser que no le importa a nadie y que por el simple hecho de no tener un número de DNI, ¿no? Me acuerdo del mío, del NIE, o sea, X818, porque yo no tenía el X818, no era nadie, ¿sabes? No era nadie. O sea, no solamente que cuando emigras empiezas de cero, empiezas de -1000. Eso es la locura, es terrible. Ahora que dices esto, María Fernanda, claro, yo decía al principio que el libro principalmente habla del dolor de las mujeres, pero claro, es que el dolor de las mujeres, cuando estamos hablando de mujeres emigrantes, si los hombres emigrantes lo pasan mal, no digamos cómo lo pasan las mujeres. Y claro, tú tienes experiencia en todo esto como nos estás contando ahora, ¿no? Yo la tengo en primera persona, pero seguro la tienes tú también. O sea, tú eres periodista, tú no puedes ser tan ingenuo de no saber que, por ejemplo, en las afueras de la ciudad, en las partes de los polígonos, esos puticlubs que están ahí están sostenidos en mucho llanto, de muchas mujeres cuyos grilletes quizás son invisibles, pero ese grillete invisible de aquella mujer a la que van después de una fiesta los chiquillos de tu ciudad, son abusos sexuales, son torturas, son rapto, les han quitado el pasaporte, les han quitado su condición de seres humanos, es decir, el ocio, ojo lo que te voy a decir, el ocio del lugar en el que tú vives, de los chicos del lugar en el que tú vives, está sostenido en el rapto, el secuestro y la tortura de un montón de mujeres extranjeras. ¿Eso lo ves tú? Como lo he visto yo. O sea, no necesitas haberte subido a una patera y bajar en otro país para saber lo que está pasando. Lo que pasa es que lo que yo no entiendo es cómo no se da el grito al cielo, digamos, ¿no? Como no paramos esto de aquí. Pero esto es yo creo que nos separa por algo que cuando terminas de leer tu libro llegas a una conclusión clara, ¿no? Es que la gente se niega a ver, mira para otro lado, como señalas en algún cuento. Y además es sorprendente porque, por ejemplo, cuando la violencia o la discriminación se ejerce sobre las mujeres, hay mujeres también que se niegan a ver. Que es también sorprendente, ¿no? Sí, claro, todos, porque es que, ¿sabes qué? Además se desmonta, como dicen ustedes, se desmonta el chiringuito, o sea, si tú, es que cuando tú ves, ¿no? Y ves claramente, yo recuerdo lo que fue, por ejemplo, para la sociedad española, la película Te doy mis ojos, sí, es verdad. Porque es que esto pasaba, esto pasaba y pasa, todos los días, a toda hora, y entonces recuerdo ese impacto que fue ver Te doy mis ojos. No creo que porque nadie creyera que no había la violencia que hay dentro de la familia y de los matrimonios, sino porque te hicieron vincularte a esa chica, a esa protagonista. Yo eso es lo que intento. Yo intento que tú te vincules tanto a la historia de este
esta protagonista, de este personaje, para que tú no puedas mirar hacia otro lado. Porque si lees un reportaje sobre las mafias de trata de mujeres de Europa del Este en Europa, un poco piensas que tal vez que no es un poco tu problema, ¿no? Porque tú pues tienes que ir a IKEA a comprarte el nuevo mueble, o tienes que ir al Corte Inglés a comprarte quién sabe qué, y pues sinceramente esto es un poco chungo de pensar, ¿no? Es un poco la idea, y yo no estoy echando balones fuera, yo siempre digo que soy la reina de echar balones dentro. Yo sé que mi privilegio, yo sé que no fui cualquier inmigrante, ¿sabes? Que yo podía llamar a mis padres y decir, envíenme 600 euros que necesito volver a casa, ¿sabes? Pero yo sé también que hay muchas cosas de estupefacientes en la vida que hacen que tú no pienses, porque no quieres pensar, porque es muy feo pensar que, por ejemplo, dentro de tu país hay centros de internamiento de extranjeros donde meten a gente que lo que ha buscado es una vida mejor, como hicieron ustedes en Suiza, en Buenos Aires, en Berlín, en Quito, ¿no? Y que los encierras como a delincuentes, pero peor, por el simple hecho de ser extranjeros. Y además, si tú ves las personas que están en el CIE, tú ves clarísimamente que la xenofobia es racista, además. Quizás todo esto pasa, María Fernanda, porque en la sociedad ha triunfado, ha calado la idea en determinadas sociedades de que, y creo que tú lo has dicho alguna vez, que existe una idea muy extendida de que hay personas descartables y personas imprescindibles, y que con las primeras se puede hacer lo que se quiera. Eso es así, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a decir? Esa idea ha calado, ¿no?, en la sociedad. O sea, solo te digo dos palabras, o sea, las vacunas. Las vacunas. Tú ves el proceso de prioridades de vacunación, y no estoy hablando de Ecuador, donde tú puedes decir, ay, claro, es que en Latinoamérica todo aquello es como el viejo oeste, no hay Dios ni ley. Yo te estoy diciendo que la realeza se vacuna, por ejemplo. Porque es como más importante quizás la realeza que el señor Octavio, mi vecino de Lavapiés, ¿sabes? No sé por qué, digamos, si él tiene 80 años y tiene condiciones de riesgo, no es una mujer de 50, ¿me explico? Sí, pero así pasa. Entonces, yo, y una vez más, te digo, yo no intento echar balones fuera, pero también intento que la gente con la que hablo tampoco los eche. Porque es que, si bien es cierto, la violencia en Latinoamérica es más amarillista, es más sensacional en el peor de los sentidos, hay una diferencia social de esto que tú dices, de gente que es descartable y gente que es imprescindible, en los países del llamado primer mundo, que es mucho más favorosa. Hay cuentos en tu libro realmente impresionantes. Hay uno que se titula Silva, en el que una hija le dice a su madre, en su imaginación, porque no se atreve a decírselo, ¿por qué no gritas, mamá? ¿Por qué no lo mandas a la puta mierda? ¿Por qué no le envenenas la comida? ¿Por qué no le cortas toda la ropa con las tijeras de jardinero? ¿Por qué no le pides el divorcio, mamá? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué permitimos también en algún momento la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Claro, y además, la inculcamos, ¿no?, a los hijos, claro. Que ese es el asunto, por eso esto se perpetúa. Esto, si no naciera en el seno de las familias, a mí me preguntaban mucho sobre mi concepto de familia en Pelea de Gallos. No sé qué se imaginarían que era mi casa, ¿no? Un montón de aquí todos asesinados y descuartizados. Mi familia era normal, comillas. Papá, mamá, hermanos, nosotros no nos golpearon, nosotros fuimos a la escuela y al colegio y a la universidad, ¿sabes? Tenemos fotos sonrientes por todos lados. Nos compraban un pastel para el cumpleaños. Pero lo que pasa es, lo que justamente tú has dicho ahorita, esas preguntas yo me las hice toda la vida. Esas preguntas se las deben hacer a sus madres, sí, y a sus madres, chicos y chicas. Cientos de personas que nos están escuchando deben estar pensando, yo también me hacía esas preguntas, ¿no? Hay otro cuento impresionante que se titula Edith,
que comienza con una mujer gozando del sexo con un hombre, que no es su marido sino su amante, un texto muy sensual, por cierto, y que tú dinamitas hasta destrozar al lector cuando sabemos por los pensamientos de la mujer que mientras ella está ahí practicando sexo, su marido está violando a sus hijas. ¿Cómo se te ocurrió esta historia y sobre todo cómo se te ocurrió contarla así? Bueno, esta historia tiene historia. Yo toda la vida, bueno, yo como muchas personas de España que nos están escuchando, tuve una formación religiosa católica, conozco muy bien la Biblia y toda la vida a mí me llamó la atención muchísimo y mucho más desde que soy feminista, que a la mujer de Lot le digan la mujer de Lot, ¿no? O sea, que esta señora no tenga nombre, básicamente, ¿no? Que era una cosa, fíjate, quizás esta comparación va a ser un poco absurda, pero, por ejemplo, mi madre nunca más, después de que se casó, nunca más dijo su apellido de soltera. Y no es que en Ecuador asumimos el apellido se asume el apellido del marido como en Estados Unidos, no, pero se ponían ¿no? Que no sé si eso lo hacían ustedes. No, nosotros no. Fulana de el apellido del marido, ¿no? Entonces se perdían, hay amigas de mi madre de años, te estoy hablando de 40 años de amistad, que duda bastante para decirme el apellido de su amiga, porque su amiga es fulana de tal. O sea, la firma, Quique, la firma de mi madre es su nombre, Mercedes de Ampuero, la firma. Entonces esto, que quizás te digo, estoy comparando dos cosas pero no es tan absurda, porque es que yo pensaba todo el tiempo, ¿por qué esta señora, cómo se llama esta señora? La mujer de Lot, ¿no? ¿Y por qué le pasó esto? O sea, ¿qué estaba mirando ella? ¿Qué fue aquello que miró, que giró la vista para ver, que hizo que la convirtieran en estatua de sal? Ese castigo, o sea, a mí de todos los castigos del Dios del Antiguo Testamento, que fíjate que castigaba más no poder, es de todos ellos el que me pareció siempre más que no me cerraba, ¿no? No me cerraba que Dios castiga a alguien que mira para atrás. Y mucho menos lo entendí cuando fui emigrante. El emigrante es puro mirar atrás, es pura nostalgia, pura morriña. Entonces empecé a pensar en ella mucho, descubrí que se llama Edith, en verdad, que se llamaba Edith, y que su nombre pues le fue arrebatado como le fue arrebatada su condición de mujer, su vida, su existencia, su movimiento, su libertad. Y bueno, Lot era un hombre mayor, yo no sé si recuerdas, pero yo ya empecé a hacer estos juegos con las historias bíblicas en Pelea de Gallos. Pelea de Gallos tiene la historia de Magdalena dada la vuelta, ¿no? Magdalena era la que de verdad hacía los milagros porque estaba enamorada de este chico Jesús. Y ahí está la historia de las hermanas de Lázaro, María y Marta, que es el cuento más aterrador para mí de Pelea de Gallos. Me gustaba seguir con esa idea. Yo muy al principio tenía la idea de hacer un libro solo de esas como revisitas mías, ficcionadas y muy violentas y muy brutales. Pero ese se quedó. Yo sentía que tenía una deuda con esa mujer a la que le quitaron hasta el nombre. Y Lot era un hombre mayor, ellos tenían hijas, ellos vivían en Sodoma y Gomorra. Esa es la historia. Y bueno, lo que hemos estado hablando, a mí me gusta diseccionar las cosas perversas que ocultamos tras las puertas y ventanas. El incesto, por ejemplo, es una cosa que es muy tabú en las sociedades, cuando lo tabú debería ser el silencio frente al incesto. O sea, lo que verdaderamente nos debería abochornar es saber que hubo un violador en la familia y nadie dijo nada. Eso debería ser lo verdaderamente tabú. Pero no, el tabú es tan fuerte que tú permites que ese abuelo, ese tío, ese quien sea, ese primo,
está en tu casa, brinda contigo en Navidad, le tengas que saludar, abrazarle, es tu violador, ¿no? Ujú. Entonces me interesaba ahondar muchísimo en eso y también, ¿sabes? Una cosa que es bien importante en la literatura es que las fronteras no estén tan nítidas. Esta mujer con la que te identificas, ¿no? Porque además, bueno, la protagonista principal es una mujer que también tiene una oscuridad, Ujú. que por su propio deseo sexual, por su propia, pero no es solo eso, tú ahora seguro que ya como que vas conectando muchas más cosas. Ella dice, es la única persona que me dice mi nombre, ese amante, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces esa locura de ella, que es casi una demencia por el amor y por el sexo y por la sed de la piel de otra persona que te ama, permite que pase eso, efectivamente, que pase eso con su marido y sus hijas. Ujú. Sí, creo que un cuento, fíjate, esto no lo había dicho, no lo había hecho hasta ahora ni lo había pensado, pero creo que es mi cuento más adulto. Ujú. A mí me parece un cuento poderosísimo, la verdad. Oye, María Fernanda, y dicho todo esto, explícanos, ¿cómo es posible que con este material tan terrible que manejas se puedan escribir textos tan hermosos? ¿Cómo hace clic tu cabeza para en un momento determinado ser tan poética con este material? No, primero gracias, ¿qué te puedo decir? Gracias por eso que dices. Esa es la dificultad, ¿no? Ese es el verdadero trabajo, que cuando los escritores dicen, no, esto no es arte y no sé qué, esto es un oficio, esto es picar piedras. No, es algo más, es mucho más, es mucho más. Pues es difícil. Mira, yo toda la vida he querido, o sea, desde muy jovencita yo he querido ser escritora, obviamente, porque yo me enamoré de los libros muy, muy niña. Y bueno, cuando descubrí que esos libros que yo amaba los escribía alguien, dije, bueno, obviamente es el trabajo soñado. Y yo lo que creía que iba a ser era poeta. O sea, lo que yo sentía, como el género el que yo me iba a dedicar, era poesía, porque como a los 15, 16 años, la edad del amor, el de enamorarse locamente, cayó en mi casa, no sé cómo, un libro que se llamaba algo así como los 10.000 mejores versos de la lengua castellana. Uh-huh. Y ahí estaba, bueno, pues todo, Quevedo, Lope, Salinas, Machado, Pizarnik, Mistral, todo, o sea, Vallejo, lo que tú me digas estaba ahí, ¿ya? Uh-huh. Y a mí yo creo que ese libro me cambió la vida, ¿eh? Uh-huh. O sea, me acompañó, recuerdo la sensación, te estoy hablando que tenía 15 años, Uh-huh. de leer Menos tu vientre, por ejemplo. Uh-huh. Uf. O Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. O sea, imagínate qué tipo de adolescente era yo, para comenzar. Bueno, pues yo he conocido ese tipo de adolescentes. Yo soy uno de ellos también. O sea que los que amamos los libros seguramente nos marcó mucho nuestra adolescencia a la hora de convertirnos en lectores. Yo creo que eso es fundamental. Total. Ese momento. Total. Por cierto que los cuentos... entonces, perdona, sí, que sigue. Nada, lo que te decía, que como tenía esta pulsión... siempre he tenido esta pulsión poética. Yo creo que claro, tú con los libros que has leído y los libros sobre todo que más has amado, se queda esta idea, esta obsesión de narrar el mundo desde ese género, ¿no? Desde esa voz. Y claro, a mí se me quedó, sobre todo cuando descubrí poetas como César Vallejo, que habla de cosas de las que yo quiero hablar también, de esa manera, de la manera en que lo hace, que es traspasa, no sé cómo hace la poesía para traspasar las capas y capas y capas de vida cotidiana, de mundo moderno, de tecnología, de lista de la compra, ¿sabes? De que tengo que entregar un texto para mi jefe, y de pronto va a eso que está ahí, que es casi primitivo,
y también casi angelical, no sé, esa parte humana que es de hombre primitivo y al mismo tiempo de ángel y de hada. Y eso de ahí, lograr eso de ahí, yo voy a dejar mi vida intentando hacer eso, porque es que creo que pasar por el mundo 70, 80 años, los que sea, sin intentar alcanzar, decir esas palabras, es una pérdida de oxígeno, es una pérdida de espacio, de elementos, de comida, de todo, es un desperdicio. Pero no está, así que bueno, sí, gracias. Sí. Oye, pero no está solo el halo poético que hay en tus relatos, sino que hay muchas otras cosas. Por ejemplo, hay algunos cuentos que tienen algo de góticos, de clasicismo relacionado con los cuentos de terror decimonónicos, de aparecidos y fantasmas. ¿Esto ha sido premeditado o te ha salido así? No, completamente, premeditadísimo y prácticamente encendí velas a un altarcillo imaginario con fotos de Poe y de Lovecraft y de Mary Shelley, ¿no? Y de todos los que he llamado, de Henry James en la otra vuelta de tuerca. Bueno, de las cosas que para mí fueron las primeras cosas que me hicieron sentir, ¿no? Yo leí mucho los modernistas, por ejemplo, Rubén Darío tiene unos cuentos con esa cosa como medio indeterminada, que no se sabe si es la luz de la luna o un aparecido, ¿no? Sí, esa cosa, bueno, pues antes hablábamos de la poesía y eso es hermano, o sea, ni siquiera es que es hermano, es como siamés, ¿no? Del gótico, de la cosa poética. Pero la naturaleza como el elemento de peligro, la casa, esa casa que no sabe si lo que está en la ventana es un reflejo de la luz o es un fantasma. Y luego hay un elemento a mí, María Fernanda, que me gusta mucho, que es que cultivas un humor negro muy divertido en situaciones esperpénticas. Hay un cuento que se titula Sacrificios, en el que una pareja se queda encerrada en el inmenso parking de una gran superficie comercial porque no encuentra su coche, algo que nos ha pasado a todos claramente y tal. Sí. O sea, que decir, ahí tú y yo creo que también te has obligado a manejar ese humor, ¿no? Sí. Bueno, el cuento tiene es muy bonito que me lo digas. Casi nunca nadie apela a eso, a pesar de que yo en la vida real soy una persona súper payasa y estoy todo el tiempo como haciendo stand-up comedy, intentando hacer reír a la gente, es lo que más me gusta en la vida real. Sí. Qué pena que no tengo el talento para hacerlo tan bien en la literatura. Estoy pensando ahora en Antonio Ortuño, por ejemplo, el escritor mexicano, que es graciosísimo, escribe unas cosas que son deliciosas de lo graciosas. En fin, que sí, este cuento es también otro cuento adulto, otra vez, sobre la locura de estar en un laberinto de un parking, pero también de estar en un laberinto de una relación de pareja. Eso es, sí. Y estar en un laberinto que también, de alguna manera, es el laberinto del Minotauro, ¿no? Pues surgió, me parece que de una idea bastante simple, que es pensar que los parkings son como laberintos, y pensar qué pasaría si dos personas, una de cada sexo, se quedan atrapadas en ese laberinto, y qué pasaría si ese parking de pronto es el laberinto del Minotauro, ¿no? Bueno, pues ya habéis podido ver que en este libro de cuentos titulado Sacrificios Humanos, que ha publicado Páginas de Espuma, hay miles de mundos dentro de un mundo. Lo firma María Fernanda Ampuero y ha sido un placer muy grande hablar con ella. María Fernanda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, me ha encantado la entrevista. Y que todo vaya muy bien. Hasta pronto. Para ti también. Agur.